Ya. Entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a empezar con la unidad 2. ¿Ya? La unidad 2 es sobre métodos cualitativos de investigación. Ustedes, me imagino, y lo conversamos en algunas clases también, como terapeutas ocupacionales, el tipo de investigaciones que hacen van más por lo cualitativo que lo cuantitativo. Entonces, hoy vamos a comenzar a adentrarnos en este mundo cualitativo y lo primero que les quiero pedir es que cambien su forma de, que saquen como de, no que olviden todo lo que han aprendido, pero que traten de sacar un poco de su cabeza, de lo que entienden hasta ahora, cómo se hace una investigación. ¿Ya? Los pasos que deben seguirse para hacer una investigación. Porque la metodología cualitativa es completamente distinta a la metodología cuantitativa. ¿En qué sentido? En muchos, y eso es lo que vamos a ver ahora también. Entonces, primero, bueno, les puse una cita acá, hay unos autores que son, no sé si son los más relevantes ni nada por el estilo, pero tienen un manual de metodología cualitativa, que es uno de los que más se utiliza a nivel de pregrado, de posgrado, y que tiene 6 tomos. Tiene 5 tomos, y yo me los regalé alguna vez, así que ahí lo tengo. Ellos dicen que el término cualitativo implica un énfasis en las cualidades de los entes y en los procesos y significados que no pueden examinarse o medirse experimentalmente, si es que pueden medirse en absoluto. Los investigadores cualitativos subrayan la naturaleza socialmente construida de la realidad, la relación íntima entre investigador y aquello que estudia, y las restricciones contextuales que dan forma a la investigación. Entonces, ¿qué dice cualquier autor que hable de metodología cualitativa? ¿Ya? Tenemos que cambiar la mirada de pensar las personas, las situaciones, lo que sea que estemos estudiando, primero que es objetivo. Y segundo, que no vamos a medir y no vamos a atender a las personas como números, sino que nos importan sus experiencias, sus emociones, sus pensamientos, el contexto y la forma en cómo ellos construyen su realidad. Eso es lo que estudia la metodología cualitativa. Entonces ya no va a importar tanto a cuántas personas yo voy a utilizar como muestra, ya va a importar más la calidad de la información que me entreguen. Yo puedo entrevistar a 300 personas, pero si todos me dicen lo mismo, podría haber entrevistado 2. ¿Ya? Entonces, lo cualitativo, como dice su nombre, se enfoca en la cualidad, se enfoca en la interpretación, se enfoca en trabajar y preocuparse de escribir y explorar cómo las personas entienden su propia realidad. Entonces, aquí les tengo una pequeña tabla como de diferencia. La orientación cuantitativa le interesa elaborar explicaciones de fenómenos. Bueno, este es un manual de metodología cualitativa de ciencias sociales, que a ustedes también les sirven, ¿ya? Por eso habla de sociales. Interesado en elaborar explicaciones de fenómenos sociales sustentadas en distribuciones numéricas. Cualitativo le interesa la comprensión de la conducta del actor social orientada hacia el sentido. ¿Por qué las personas actúan de cierta manera? ¿Por qué las personas hacen tal o cual cosa o reaccionan de tal manera frente a un estímulo, por ejemplo? Y le importa su opinión, no le importa el número o el dato. La orientación cuantitativa tiene una idea de objetividad científica y controla las variables. La orientación cualitativa tiene una observación naturalista, escaso control de las variables. O sea, lo cualitativo no quiere controlar el ambiente en el que va a recolectar datos. ¿Ya? Lo cuantitativo no se fundamenta en la percepción del actor social, generalmente se orienta a comprobar y confirmar. Lo cualitativo se fundamenta en la percepción del actor social y generalmente está orientado al descubrimiento. Vamos a ver en esta clase que, a diferencia de la orientación cualitativa, aquí yo no hago un paso a paso donde primero reviso la teoría y después recolecto datos. Generalmente voy primero a los datos y después construyo la teoría a partir de lo que descubrí. Lo cuantitativo utiliza hipótesis, lo cualitativo conjeturas. Yo puedo tener algunos supuestos que guíen mi investigación, pero no tengo que comprobarlas o falsearlas al recolectar los datos.
Lo cuantitativo busca fiabilidad, preocupado por la generación de datos que sean repetibles o replicables. O sea, si yo hago mi investigación en este lugar, cualquier otra persona puede tomar mi diseño de investigación, aplicarlo en su lugar y los datos y debería poder funcionar bien. Lo cualitativo busca la validez, se preocupa por la generación de datos orientados al sentido, intensos y profundos. Una investigación cualitativa no le interesa poder ser replicada porque lo que está investigando solo se relaciona con el contexto de estudio. Lo que quizás puede servir a hacer, no sé, te puedes orientar quizás en algunas preguntas o algo así, pero no sirve de nada replicar tu investigación una investigación en otro contexto, porque el contexto es una parte muy importante de lo que yo estoy estudiando. Si me interesa conocer por qué las personas hacen tal o cual cosa, actúan de cierta manera, no va a ser igual en un contexto que en otro, porque el contexto influye en la manera en la que las personas actúan. La orientación cuantitativa, mayormente generalizable, estudio de casos múltiples. Lo cualitativo, mayormente no generalizable, estudio de casos particulares. La metodología cualitativa no quiere generalizar sus datos, para nada. Ya no es el objetivo sacar una muestra y generalizar los datos. Cuando yo hago una investigación cualitativa, la información que a mí me importa es solo sobre las personas de las que yo recolecte datos. Si hubiera querido incorporar a más personas, las incorporo al momento de recolectar los datos. No es algo que yo vaya a generalizar después. Entonces, ¿cuándo uso la metodología cualitativa? Ya cuando quiero describir, comprender e interpretar los fenómenos. Perdón. Como les decía, uso la metodología cualitativa cuando quiero describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. Entonces, ¿cuáles son los conceptos clave aquí? Describir, comprender e interpretar. Interpretar, esa es la palabra más importante en metodología cualitativa, ¿ya? Y las otras son percepciones y significados producidos por las experiencias. Aquí yo creo que ahora van a aprender quizás cómo funcionan las entrevistas. La metodología cualitativa para ustedes que trabajan con personas y en salud les sirve mucho más allá de si quieren hacer o no una investigación, porque la metodología cualitativa tiene como base que las opiniones de todas las personas y sus experiencias, todas son válidas, todas son importantes. Trata de no ver a lo que está investigando como un objeto, ¿ya? Obviamente cuando se hace una investigación siempre tiene que, hasta cierto punto se tiene que conceptualizar y tratar a las personas como un objeto de investigación, pero se entiende que son personas y que cada una de su manera de ver el mundo no es peor ni mejor, sino que cada uno, dependiendo del contexto en el que está, a las condiciones de su vida, actúa de una u otra manera frente a ciertos estímulos o situaciones. Ahora, habíamos visto un diagrama de cómo se hace la investigación cualitativa, o sea, cuantitativa. Entonces, y ese era un fase 1, 2, 3, iban en 1, 2, 3, y claro, a la 1 y después paso a la 2 y a la 3 y tengo que seguir como una receta. La metodología cualitativa no es así, ¿ya? La metodología cualitativa es un proceso que es más circular, ya esta obviamente es una propuesta de cómo debe realizarse, ¿cierto? Porque no hay una secuencia de pasos definidos. Cada varía, va cambiando, dependiendo de la investigación, se hace una fase primero, otra fase después. Y viéndolo así, la muestra, la recolección y el análisis de datos son casi al mismo tiempo. Ya yo elijo a las personas, recolecto los datos y analizo los datos y lo voy haciendo en el mismo momento. Eso mismo hace que también sea más flexible y complejo, ¿cierto? Claro, ser flexible podemos pensar que quizás es bueno, no es tan estructurado, pero eso lo hace más difícil. Hacer una investigación de metodología cualitativa es muy difícil. Ya es muy interesante, muy entretenido, pero también es difícil, porque si hasta el momento estábamos complicados siguiendo pasos, cuando no tengo los pasos que tengo que seguir, se puede hacer incluso más complejo, porque aún así tengo que tener cierta rigurosidad científica, en el sentido que estoy haciendo una investigación. Entonces, veamos qué dice aquí el libro de este autor, Hernández et al. Dice, ya, primero tengo una idea, igual que en la otra fase, ¿cierto? Después planteo un problema de investigación. Y aquí empiezo como a relacionarme con todo. Cada vez que voy a una de las fases,
yo busco literatura respecto al tema. Entonces, primero planteo un problema de investigación. Vamos a ver hoy cómo se plantea un problema de investigación cualitativo, porque va a ser el taller que vamos a hacer ya a la vuelta del receso. Planteo un problema de investigación, tengo ciertos pasos, reviso literatura, tengo un marco de referencia, un marco, que siempre voy revisando, un marco teórico, y después de que tengo mi problema, voy enseguida al campo. ¿Qué es el campo cualitativo? Es el lugar, la metodología cualitativa, al lugar donde recolecta información para sus investigaciones, le denomina campo. ¿Ya? Entonces, cuando yo hable de campo, me voy a referir a un contexto, a un lugar, a una ciudad, a un hospital, eh, etcétera, donde yo sea que voy a recolectar información. Entonces, planteo mi problema, tengo una idea de lo que quiero hacer, ¿ya? Tengo algunas preguntas orientadoras, hago mi pauta, supongamos que vamos a hacer entrevistas, hago mi pauta de entrevista y voy al campo a recolectar información. Bueno, ¿por qué inicial? Recolecto algo de información, la empiezo a analizar, la comparo y la relaciono con la literatura existente y después más o menos empiezo a concebir el diseño de estudio. Hasta aquí cambiamos completamente lo que había, ¿cierto? Porque nos seguimos los mismos pasos que hasta el momento sabíamos que teníamos que hacer. Como en la metodología cuantitativa, no se entiende que primero vaya a recolectar información y después haga el diseño de mi estudio. Pero lo cualitativo no, porque es flexible, ¿ya? Lo más como me importa interpretar, y como es inductivo, ¿ya? Lo que a mí me importa es crear teoría a través de lo que yo recolecté en el campo, de la información que yo recolecté. Entonces, por eso yo primero no quiero llegar al campo a recolectar la información sin tener una idea que me diga cómo, que yo tengo una idea preconcebida de cómo van a ser las cosas. Ya, yo quiero descubrir, y para descubrir es mejor que yo tenga un conocimiento general y que no sepa tan específicamente qué es lo que qué es lo que voy a encontrar, porque yo quiero descubrir qué es lo que voy a encontrar. Entonces, en todos los procesos, en todas las fases de la investigación cualitativa, yo vuelvo siempre a la literatura. Y después ya, vamos, en la fase 4, concepción del diseño de estudio. Si se fijan, las flechas después de la fase 3 van hacia los dos lados, porque yo me devuelvo. Yo puedo volver a cualquiera de las fases. Ya después, si voy a la fase 5, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Ya la muestra en metodología cualitativa no es definida necesariamente de antemano. La gracia que tiene la metodología cualitativa es que yo puedo definir mi muestra, o sea, una de las cosas interesantes en realidad, que yo defino mi muestra inicial y después voy viendo cuántas más personas voy a incorporar a mi muestra hasta que ya no recolecte más información importante. Y como les decía, no nos olvidemos que en todo este proceso yo voy revisando el marco de referencia existente, ¿ya? El marco de referencia que yo tengo respecto a la temática que estoy investigando. Después de que defino mi muestra y veo cómo acceder a ella, recolecto los datos. Porque muchas veces, si bien también una investigación cualitativa es anónimo, ¿ya? Es distinto cuando alguien dice sí o no en un cuestionario que cuando yo hago una observación participante y voy a vivir un lugar con personas, por ejemplo. O si yo voy a hacer una biografía o una historia de vida y quiero que esas personas me cuenten secretos o cosas muy importantes para ellos. Entonces, después voy a la fase 6, recolecto los datos. ¿Ya? Después analizo los datos. Y como no se olviden, en todo este proceso tengo que seguir revisando la literatura existente, ir contrastándola y comparándola con la información que yo voy recolectando. Después interpretar los resultados y después elaboro un reporte de resultados. En cualquier momento yo vuelvo a plantear mi problema, a cambiar mi diseño de estudio. Ya tengo esa flexibilidad. Entonces, no es, eso puede hacer más fácil, pero también más complejo, porque tengo que pensar que las decisiones que yo tome no necesariamente están como marcadas o son 100% fijas, se pueden cambiar. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces, algunas características de la metodología cualitativa. Primero, ya les había dicho que es un proceso inductivo.
¿Qué significa esto? Que lo que se quiere hacer es que primero se explora se exploran los datos, recolecta información, se describen ciertas características y a partir de la información que yo recolecté en el campo, yo genero perspectivas teóricas. Es al revés. Antes yo tenía una perspectiva teórica y una hipótesis y yo quería comprobar que mi hipótesis era cierta. Entonces aquí no existe eso. Aquí lo que yo quiero es descubrir. Y ya, por ejemplo, como les decía, la metodología cualitativa trabaja con datos cualitativos. ¿Qué es un dato cualitativo? Son descripciones detalladas de situaciones, de eventos, de personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Entonces el dato cualitativo es una descripción. Es naturalista. O sea, ¿a qué se refiere? No que sea así como de la naturaleza. Se refiere a que no manipula el entorno ni los elementos que componen ese entorno. Por ejemplo, cuando en metodología cuantitativa yo hacía un experimento o un caso de controles, ¿cierto? Yo hacía una intervención y modificaba la realidad que yo estaba estudiando. ¿Ya? Porque la metodología cualitativa quiere estudiar lo que es natural, los fenómenos y los seres vivos en sus contextos, ya en los ambientes, en sus ambientes naturales, lo que es cotidiano para las personas que están investigando. ¿Qué más? Es interpretativa. ¿Qué significa eso? ¿Qué es cuando yo quiero interpretar algo? En la metodología cualitativa lo que más le importa es intentar encontrar el sentido a los fenómenos, ¿ya? Y le interesan los significados que las personas le entregan a los fenómenos. Una metodología, por ejemplo, una investigación cualitativa que se hizo muchas veces era cuál era la percepción de cómo el terremoto del 2010 afectó las vidas de las personas, por ejemplo. Es una investigación cualitativa. Así de amplio, así de amplio. No tengo que definir cuáles son los efectos desde antes, como en cuantitativo que yo definí mis variables antes de ir a recolectar información. Aquí yo quiero saber cuáles son los efectos, entonces mi pregunta de investigación es amplia. ¿Qué más? ¿Qué más significa que sea interpretativo? Que lo importante son las vivencias de los participantes, ¿ya? Eh, Tal y como fueron o como están siendo sentidas en el momento y experimentadas. Y asimismo importa la realidad de la manera en que la entienden los actores, las personas que viven la realidad. No importa mi opinión respecto a cómo ellos vivieron las cosas, importa lo que ellos dicen. Entonces, la metodología cualitativa tiene que hacer un esfuerzo, las personas que trabajan con esta metodología, de no juzgar a las personas, porque si alguien te está diciendo algo que no concuerda con tu creencia o tu pensamiento respecto frente a la vida o algunas situaciones, puede generarse un conflicto, ¿verdad? Entonces, en resumen, se quiere reconstruir las realidades de los actores de distintas maneras. Entonces, entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor. El actor en este caso es la persona a la que yo estoy, con la que yo estoy, de la que yo estoy recolectando información. Y examinar la manera de experienciar el mundo, entender a nivel personal las creencias detrás de las acciones. ¿Por qué? Se habla de realidades porque cada actor interpreta la suya de manera distinta. El investigador se introduce en la realidad estudiada y construye conocimiento siendo parte del fenómeno estudiado. Esto es importante y hasta este momento habíamos hablado de la objetividad, ¿cierto? Que tenía que ser objetivo, yo no podía ser parte de lo que estoy estudiando, yo no podía influir en lo que estoy estudiando. La metodología cualitativa parte de la base, parte de la subjetividad. Si a mí me importa la opinión de las personas, las experiencias, sus maneras de entender el mundo, yo sé que eso no es objetivo. Y una característica que tienen los investigadores que utilizan esta metodología es que cuando van a analizar un fenómeno, influyen en él. Nos puede parecer extraño, pero por ejemplo, si yo estoy investigando, sigamos con el ejemplo del terremoto del 2010, o hagámoslo con calidad de vida. Si yo estoy investigando, por ejemplo, no sé, el efecto que tiene o de qué manera influye la realización de cierta terapia en alguna cierta terapia de rehabilitación física, ya en alguna persona, un grupo de personas, ya yo voy a hacerle cierta cantidad de preguntas a estas personas. Pero ¿qué va a pasar? Que quizás esas personas hasta el momento nunca habían considerado
cómo esa terapia podía influir o no en sus vidas o en su calidad de vida. No habían relacionado las dos cosas quizás. Entonces yo estoy influyendo en lo que ellos están pensando, porque yo les estoy haciendo pensar sobre algo que ellos quizás nunca habían pensado. Las preguntas que yo les estoy haciendo, van a hacer que ellos piensen en cosas que quizás hasta el momento no habían considerado. O tal vez van a considerar ciertas, no sé, tal vez hay algunas nuevas aristas respecto al tema que ellos no habían considerado. Quizá, ¿cierto? Hay distintas, como investigador o investigadora cualitativa, yo voy a influir en la persona a la que estoy investigando, sí o sí, y eso es parte de la investigación. ¿Cuánto voy a influir? Eso es lo que hay que manejar, ¿ya? Porque yo sé que yo, de cierta manera, si por ejemplo, si voy a hacer una etnografía, que es lo que vamos a ver más adelante, que es cuando las personas, una técnica etnográfica es la observación participante, que las personas van a vivir en una comunidad, por supuesto que yo voy a influir en esa comunidad, porque yo no soy de ahí. Voy a generar un cambio en las personas al estar ahí, tomando apuntes, analizando, siendo parte de algo que no me corresponde. ¿Ya? O que puede corresponderme, puede ser una observación participante donde encubierta, donde nadie sepa qué voy a hacer yo. Por ejemplo, una profesora una vez hizo su tesis, no sé si era de pregrado, de posgrado yo creo, y trabajó en un café con piernas, ella trabajó como cajera. Entonces hizo una observación participante para ver cómo funcionaba un café con piernas y las experiencias que las mujeres que trabajan ahí que habían tenido, cómo ella construían su identidad, una cosa así en torno a su trabajo. Entonces ella trabajaba ahí como cajera. Y si ella no hubiera estado, ella influyó en la realidad, de una u otra manera. Influir no es bueno ni es malo, solo que considerar que cuando tú te vas a sumergir en la vida de otra persona, de cualquier forma que sea, vas a generar un impacto en esa persona. Y eso es súper importante que lo tomen en cuenta. Y como les había dicho, las investigaciones cualitativas no pretenden generalizar resultados, ni tener muestras representativas, ni repetirse. Ya, vamos a ver 8 características de la metodología cualitativa y de ahí vamos a empezar con el problema de investigación cualitativa. Primero, se preocupa del significado que las personas entregan a las cosas en sus vidas. O sea, quieren entender a las personas desde sus propios marcos de referencia y la manera en la que cada persona experiencia su realidad. ¿Ya? Los investigadores tienen que intentar suspender sus propias perspectivas y formas de ver el mundo. O sea, una cosa es que sea subjetivo y lo otro es que tenga un sesgo. No es lo mismo. Tener un sesgo es solo hacer preguntas que me den resultados que yo quiero obtener. ¿Ya? Es inductiva. Primero se desarrollan conceptos, ideas y entendimientos desde patrones que yo identifico los datos que recolecté. O sea, los investigadores siguen un diseño de investigación que es flexible, eso ya se los había mencionado, comenzando solo con preguntas de investigación vagamente formuladas. Yo no tengo todo el marco teórico hecho desde antes de hacer la investigación. Lo voy haciendo a medida que voy recolectando los datos. Entonces, solo después de haber estado un tiempo en el campo, o sea, donde yo recolecto los datos, ¿cierto? Se puede saber bien qué preguntas hacer y qué información recolectar. ¿Qué más? Siempre se trabaja con marcos de referencia teóricos, con ideas de lo que se quiere conocer, pero es flexible. No tengo, como les decía, el marco teórico escrito en las 40 páginas de marco teórico. Eso se hace después. Él o la investigadora ve los escenarios, los campos, ¿ya? Donde recolecta información y a la gente de manera holística, como un todo. La persona en un lugar es parte de ese lugar y no puedo sacar a la persona de contexto. Por eso no puedo entender la experiencia de esa persona fuera del contexto en el que está. Él o la investigadora se preocupa por cómo la gente piensa y actúa en sus vidas diarias. O sea, que importa que la investigación se desarrolle en el entorno natural, lo que les había comentado, sin obstaculizar el transcurso de la vida diaria, pero siempre teniendo en cuenta que puedo no obstaculizar, pero sí voy a generar algún impacto en esa vida diaria, ¿cierto? Intentan minimizar el efecto que tienen sobre las personas que estudian o comprenderlos al analizar los datos. Es lo que les decía, intentando minimizar lo que voy a influir. ¿Qué más? Todas las perspectivas son dignas de estudio. ¿Qué es importante aquí? Que se quiere examinar cómo se ven las cosas desde distintos puntos de vista. La metodología cualitativa generalmente estudia el punto de vista de personas que son ignoradas por la sociedad. ¿Ya? Considera perspectivas que no son tan importantes para la ciencia, por ejemplo.
se incorporan visiones del mundo que muchas veces no son relevantes para las investigaciones más grandes, ¿cierto? Sino que se preocupa de considerar y tomar en cuenta experiencias de personas que no son tomadas en cuenta generalmente. Los investigadores enfatizan la significancia de sus investigaciones. Cuando hay el investigador o investigadora cualitativo obtiene, ¿cierto?, a través de las técnicas de recolección de datos, conocimientos de primera mano de la vida social sin filtros, ¿ya? A través de definiciones o escalas de clasificación que construye. ¿Qué significa esto? Importa, como les decía, importa el significado de lo que las personas le dan a su entorno, ¿cierto? Y el investigador, a partir de esos significados, construye su teoría. Y se enfocan, perdón, este igual se lo había mencionado, que se enfoca en la validez o la significancia de las investigaciones y no qué tan confiable es estadísticamente o la replicabilidad. Para él o el investigador cualitativo hay algo que aprender en todos los escenarios y grupos. Lo mismo que todas las perspectivas son dignas de estudio. Siempre hay algo que aprender. Y la investigación cualitativa es un oficio. ¿A qué se refiere? Un oficio porque no hay una técnica de paso a seguir siempre. Es algo que se puede ir modificando. Se van aprendiendo cosas nuevas. Hay flexibilidad en la manera en la que las cosas, hay flexibilidad en la manera en que los investigadores realizan sus estudios. Y hay guías a seguir, no reglas. Ya, eso es lo que yo les decía. No hay una regla que yo no puedo romper. Obviamente, sí, hay reglas básicas, como que no puedo acosar a la persona que estoy investigando, ¿verdad? Pero en general, la manera de hacer una investigación cualitativa sigue guías, no reglas. Y aquí les voy a pasar rápidamente qué estudia la metodología cualitativa. Después ustedes lo pueden ver con más detalle. Significados, episodios, encuentros, papeles o roles, díadas, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida, procesos. Distintas cosas. Aquí les puse otra cita que me gustó, que dice: en la aproximación cualitativa hay una variedad de concepciones o marcos de interpretación que guardan un común denominador. Todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender situaciones y eventos, la cual se construye por el inconsciente, lo transmitido por otros, por la experiencia, y mediante la investigación debemos tratar de comprenderla en su contexto. Antes de pasar a... les puse otra cosa acá. Entonces, antes de eso, de ver cómo se hace un diseño de investigación cualitativa, ¿qué opinan hasta el momento de la metodología cualitativa? ¿Nada? ¿No les parece que es muy distinta a la cuantitativa? ¿La encuentran más interesante, menos interesante? ¿Creen que va a ser más fácil o más difícil? Profe, yo creo que es más fácil como para la carrera porque cuando buscábamos cuantitativa igual era difícil. Sí, su carrera trabaja mucho más con metodología cualitativa porque ustedes trabajan mucho con las personas y sus experiencias. Entonces, por esa razón, el enfoque cualitativo creo que les va a hacer más sentido al momento de ver qué tipos de investigación se hacen. Y les va a ser quizás más fácil hacer un problema de investigación cualitativo que cuantitativo. Ya, entonces ahora vamos a seguir. Esta es una propuesta ya de una autora, porque como les decía, la metodología cualitativa no tiene una regla, ¿ya? Sino que solo trabaja con guías. Entonces, esta autora identifica 5 fases. 3, 4, 5, ¿cierto? La primera fase de planteamiento, después de diseño, de entrada, análisis de datos y de escritura. Entonces, la fase de planteamiento identifica el tema de estudio, define problemas, identifica las perspectivas teóricas y antecedentes y formula los objetivos. ¿Se fijan que aquí dice identifica? Cuando yo les hago una prueba o un taller les digo identifiquen, ¿qué es? Es que lo pongan en general, que digan es esto, es lo otro, no que haya un análisis profundo, ¿cierto?
Después una fase de diseño, donde se selecciona el contexto, que el contexto es dónde se va a realizar la investigación, y la estrategia para realizar la investigación. Después seleccionar informantes y casos. En metodología cualitativa, las personas con las que yo trabajo son informantes porque me entregan información respecto a lo que yo estoy investigando, y casos también. Fase de entrada, realización de entrevistas y observaciones, dependiendo del método que utilice para recolectar información, de las técnicas. Después, la fase de análisis de los datos, recogida productiva y análisis preliminar, y salida del campo y análisis intenso. Cuando yo voy recolectando mis datos a medida que estoy en el campo, entrevista, observo, etcétera, lo que sea, las técnicas que utilice, ¿cierto? Recojo los datos y voy haciendo también hago un pequeño análisis, pero nada tan profundo. Después de que ya tengo todos mis datos, salgo y hago un análisis ya más intenso. Y ahí genero mi teoría. Y la fase de escritura, redacto el informe, o la manera en la que voy a presentar el conocimiento. Entonces, ahora vamos a empezar con el problema de investigación. A ver, el problema de investigación cualitativo es, como ya les había dicho, es muy distinto al cuantitativo. Ya, les voy a mostrar varios ejemplos de problemas de investigación cualitativos, pero primero tenemos que considerar que la metodología cualitativa, el problema de investigación, primero lo defino en general y al final hago uno cuando ya tengo que presentar la información, lo defino 100%. ¿Por qué? Porque como esta metodología es flexible, puede ir cambiando lo que yo quiero saber sí, lo que yo quiero saber. A una amiga, por ejemplo, le pasó, estaba haciendo su tesis de magíster y tenía mucha información. Ella sabía más o menos lo que quería hacer, hizo entrevistas, hizo metodología cualitativa. Entonces hizo entrevistas, recolectó su información, y cuando empieza a recolectar información se da cuenta que todo lo que ella pensaba que era, no era. ¿Ya? Entonces llegó, ¿y qué opción tenía? Seguir y cambiar algunas cosas, no sé, o seguir como tercamente con lo que ella tenía pensado, o cambiar toda su investigación. Su profesora guía le dijo que siga con lo que tenía planificado, pero a ella nunca le pareció tan bien, porque al final la información que ella encontró no era lo que ella esperaba encontrar. En la metodología cualitativa, y quizás con más tiempo, porque ella era extranjera, entonces tenía que cumplir con unos plazos súper estrictos para poder terminar y estudiar y después volver a su país, porque estaban con una beca. Entonces, claro, por temas de tiempo tuvo que seguir así, pero ella me decía que en realidad ella sentía que su investigación no fue tan profunda, tan buena como ella esperaba, porque lo correcto habría sido replantear todo. Pero claro, no tenía el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Como les decía, veamos qué les escribí en la diapositiva. Para definir el problema de investigación, se debe hacer énfasis en buscar las razones, el sentido subjetivo y los significados sociales para los modos de actuar individuales o grupales. Importa, como les decía, los significados que las personas entregan su realidad, a su realidad, contexto, etc. Las preguntas de investigación son más abiertas. Hay un enfoque en el lenguaje verbal, no verbal, escrito y visual. En la metodología cualitativa no solo importa, por ejemplo, si yo hago una entrevista, no solo importa lo que me dice la persona, también importa cómo me lo dice. Yo anoto, por ejemplo, si tengo mi pauta de entrevista, yo anoto, la persona se enojó, la persona se rió, la persona se ve incómoda, porque el lenguaje no verbal es importante también. Cuando yo estoy hablando con alguien, la persona puede decir no estoy bien, pero si tú la ves incómoda o llorando, tú sabes que esa persona no está bien, ¿ya? Se puede trabajar con supuestos sobre posibles respuestas o soluciones a los problemas que se van a tratar, pero no se crean para luego ser refutadas o corroboradas, como hacer una hipótesis, sino que sirven como puntos de referencia para iniciar la investigación. Como les decía en el ejemplo de mi amiga, ella tenía una idea más o menos de lo que iban a encontrar. En su caso no pudo modificarlo por un tema ajeno a ella, digamos, ¿cierto? Pero una investigación cualitativa, ella podría haber dicho, ok, con más tiempo ella podría haber dicho, ok, entonces lo que yo voy a hacer es voy a volver a ver qué otros supuestos, voy a cambiar mis supuestos y voy a hacer unos nuevos, considerando lo que encontré en el campo. Es importante realizar un cruce permanente de los hallazgos obtenidos mediante las técnicas utilizadas y a partir de la lectura de literatura sistemática. Siempre tengo que estar leyendo teoría.
¿ya? Siempre tengo que buscar, cada vez que recolecto información y me aparece un concepto nuevo o me aparece algo, descubro algo, tengo que buscar teoría respecto al tema para ver qué se sabe de eso, ¿ya? ¿Qué se cree de eso? ¿Cuál es la teoría al respecto? Y así yo puedo crear la mía también. Entonces, como les decía, es importante que al menos cuando se hace una investigación cualitativa, al principio es importante tener al menos un problema de investigación general. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de las actividades de la vida diaria en la autopercepción de las personas eh, que trabajan en, no sé, en la Feria Angelmos, no sé, una cosa así, súper inventada. Pero si se fijan es muy general, muy, muy, muy general. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Ya? Este es un proceso flexible. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante tener un problema de investigación o al menos una idea del tema que quiero investigar? Porque es la única, por decirlo así, amarra entre comillas, que puede ayudar al investigador a seleccionar los mejores procedimientos. Por ejemplo, si voy a usar entrevista, voy a usar observación, qué tipo de observación, voy a hacer un grupo focal, ¿ya? Y también me sirve para reducir la cantidad de material que voy a recolectar y procesar. Cuando hago una investigación, al menos tengo que saber qué quiero buscar. No puedo ir, por ejemplo, a un consultorio y decir, quiero saber si las personas son felices. Quizá es demasiado amplio. ¿Qué implica la felicidad? ¿Cómo sé si una persona es feliz o no? ¿Ya? Porque me lo dice, pero me lo dice llorando. Entonces, tengo que buscar, tener al menos una idea de qué es lo que quiero saber. ¿Ya? Quiero saber si las personas son felices con su atención en el consultorio, quizás por eso fue consultorio, ¿cierto? Si les entrega felicidad, era médico, no sé, por ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, si queremos observar el trato a pacientes en un consultorio, ¿ya? ¿Qué nos interesa? ¿La perspectiva de los pacientes o de los funcionarios que entregan la atención? Porque yo solo dije el trato a pacientes. ¿Qué perspectiva nos interesa? ¿Queremos implementar una solución a la problemática o solo queremos describirla? Porque hay un tipo de metodología cualitativa, un diseño que vamos a ver, que se llama investigación-acción, donde yo identifico un problema y propongo una solución al problema y la implemento. ¿Nos importa solo lo relacionado con las relaciones interpersonales? O sea, por ejemplo, el trato, ¿ya? O también nos va a importar la percepción de la calidad, de la infraestructura y de las atenciones. Entonces, si se fijan, para un tema hay muchas formas de abordarlo, igual que metodología cuantitativa, pero al menos tengo que saber, tener una idea de qué es lo que quiero investigar. Entonces, ¿para qué me sirve el tema de la bibliografía? ¿Ya? ¿Para qué me sirve el marco teórico, el marco conceptual, las referencias? O sea, cuando yo cruzo permanentemente los hallazgos que tengo, o sea, lo que voy investigando, a medida que voy investigando, cuando permanentemente voy haciendo un cruce entre lo que voy investigando con la teoría existente, ya eso me sirve para realizar cambios, ¿ya? Y puedo ir refinando poco a poco mi problema de investigación, ¿cierto? Y así puedo ir también modificando el enfoque, el diseño, ¿cierto? En cualquier momento puedo ir cambiando. Entonces, aquí hay algunas sugerencias sobre los tipos sobre preguntas iniciales que se pueden responder en una investigación cualitativa. Como les decía, son preguntas generales, ¿ya? ¿Cuál es el tema central del estudio? ¿Qué tipo de información queremos obtener? ¿Qué pretendemos describir? Por ejemplo, ¿cuál es el tema central del estudio? La percepción de la calidad de vida, ¿ya? ¿Qué tipo de información queremos obtener? Quiero observar, quiero hacer entrevistas, quiero hacer grupos focales, ¿qué quiero saber? ¿Qué pretendemos describir? Me interesan como les decía, me interesan las interacciones, me interesan algo más, no sé, la opinión respecto a cierto procedimiento, ¿cierto? A cierto proceso. ¿Qué esperamos comprender? ¿Qué quiero comprender de todo esto? Me interesa la satisfacción, me interesa saber cómo ellos perciben la influencia de esto en sus vidas. Son muchas formas de ver lo mismo. Entonces, al menos tienen que, antes de empezar una investigación cualitativa, tienen que tener claras estas 5 cosas. ¿Y qué debe incluir un problema de investigación
Cualitativa, el propósito y los objetivos, o los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. O sea, tienen que indicar las contribuciones que va a realizar la investigación. ¿Cuál va a ser mi aporte para este tema con esta investigación? La definición inicial del ambiente o contexto. Por ejemplo, terapias de rehabilitación física en clínicas privadas. Ese es el contexto donde yo voy a recolectar mi información, ¿cierto? Y bueno, como dato, generalmente las preguntas de investigación más interesantes se encuentran al final, cuando yo ya tengo todos mis datos. Cuando ya soy experto en el tema, es cuando recién puedo generar las preguntas de investigación más interesantes. Entonces, es completamente distinto a lo que habíamos visto hasta el momento, ¿cierto? Es al revés, ¿ya? Es como al revés, o todas las fases mezcladas comparado como lo habíamos visto hasta ahora. Aquí tengo algunos ejemplos de problemas de investigación. Objetivo, entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. ¿Ya? Pregunta de investigación. ¿Cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural? El por qué estamos interesados en la investigación, en tal investigación complementaría el planteamiento junto con la viabilidad del estudio. Justificación, en términos resumidos. Al entender el significado de tales experiencias y la realidad personal de los individuos que las viven, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en casos de desastre y planear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Tal conocimiento nos permite al menos una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar a consecuencia de un fenómeno natural. Viabilidad, hace 2 días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales y puede efectuarse la investigación. Se cuenta con los recursos y conocimientos para ello. Completamente distinto hasta con todos los papers que han leído hasta el momento, ¿cierto? Así no se plantea un problema de investigación cuantitativo. Otro. Objetivo, entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural y su relación con la depresión, la disminución del sentido de la vida, los cambios de la jerarquía de valores, la revaloración del concepto familia y el incremento o decremento de la religiosidad. Aquí es lo mismo, pero un poco más específico, ¿se dan cuenta? Pregunta de investigación. ¿Cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar como resultado de un desastre natural y la forma en que se vincula con la depresión, la disminución del sentido de la vida, los cambios de la jerarquía de valores, la revaloración del concepto familia y el incremento o decremento de la religiosidad? ¿Se dan cuenta que aquí pasamos de un problema de investigación general a uno mucho más específico, donde considero los elementos que voy a tomar en cuenta y que voy a analizar y que voy a explorar en la investigación? Porque seguramente aquí, en ya hice la investigación y ya sé qué es lo que encontré. Aquí hay otro. El propósito de este estudio fenomenológico, ese es un diseño de investigación que lo vamos a ver, es comprender las emociones de jóvenes entre 17 y 20 años, mucho más acotado, ¿verdad?, que van a ingresar a quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta. El contexto. Operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta, mediante entrevistas en profundidad. Esa es la técnica que utilizaron para recolectar datos. Se consideran operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves y que éste considera peligrosa. Por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas o corazón, reparación de aneurisma o extracción de tumor cerebral. Desde luego, la posibilidad de un deceso depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo paciente. Por ejemplo, aquí definí un concepto, ¿cierto? ¿Qué es una operación de alto riesgo? Aquí dije cuál era el objetivo de la investigación. El propósito es el objetivo general. Después, objetivos. Estos son más específicos. Conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de alto riesgo. Profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado. Comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en una etapa preoperatoria. Si se fijan, estos objetivos son muy generales, ¿ya? Yo voy a descubrir. ¿Qué preguntas de investigación? ¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo? ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación? ¿Qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? ¿Ya? Si se fijan, objetivos y preguntas, la pregunta es el objetivo 8 preguntas. Perdón, la pregunta de investigación es el objetivo 8 preguntas.
¿Alguna duda hasta el momento? ¿Nos queda ver algo cortito? Entonces, como para cerrar la parte del problema de investigación, que es lo que vamos a tratar en el taller cuando volvamos del receso, ya es que aquí no es el investigador que busca un dato teniendo ya todo armado. Aquí el dato es el que le enseña al investigador. El investigador aprende de lo que va descubriendo en el campo a medida que hace su investigación. Ahora, para terminar con la clase de hoy, vamos a hablar rápidamente de, entonces, ¿cómo hago un marco teórico de metodología cualitativa? ¿Ya? Si no lo necesito desde el principio, ¿cómo lo hago? Entonces, la metodología cualitativa enfatiza la generación de teoría a partir de los datos. Entonces, aquí no tengo que hacer el marco teórico antes de recolectar la información. Siempre hay una constante interacción entre la empiria, ¿qué es la empiria? El mundo empírico es donde mi realidad, ¿ya? Donde yo recolecto los datos. Y la teoría. Siempre voy contrastando la teoría con la información que yo voy recolectando en el campo. La revisión de literatura se realiza de manera paralela al proceso de recolección de datos y a los análisis preliminares. Yo siempre, no significa que yo no sepa sobre el tema, pero significa que siempre voy buscando conocimiento nuevo, considerando o de acuerdo, relacionado a lo que voy a ir averiguando en el campo. ¿Ya? La literatura se usa para ir depurando conceptualmente las categorías que van aflorando al realizar análisis de información generada y recolectada en el transcurso del proceso de investigación y no para crear categorías previas a dicho proceso. Por ejemplo, yo recolecté información, obtuve ciertos datos, creé ciertas categorías, ¿y para qué me sirve la teoría? Para ir depurando mis categorías. Quizás las categorías que yo creé, alguien ya las creó, entonces voy a ver si la puedo relacionar con eso, o si creo categorías nuevas, si puedo buscar otras formas de organizar mis datos, ¿cierto? De presentar y crear mi teoría, etc. Al mismo tiempo, los hallazgos que se logran a lo largo de la investigación guían la búsqueda de nuevas fuentes bibliográficas. Lo mismo, es una relación constante. ¿Ya? ¿Y cómo comienzo un marco teórico cualitativo? Ya este ya es lo último. Primero, hago una revisión de literatura constante y relativamente abierta, porque como les decía, yo quiero ir a descubrir lo que quiero saber. Entonces no necesito que me lo diga la teoría, quiero descubrirlo desde las experiencias de las personas. Entonces hago una revisión de literatura constante, siempre estoy buscando información, y genera relativamente abierta, ¿ya? De la información teórica disponible. Y las investigaciones también que se relacionan con la temática. ¿Qué se sabe de este tema hasta el momento? ¿Qué es lo que dicen otros autores? Tal vez hay alguna teoría importante que trata sobre este tema. Ya voy a ir descubriendo a la medida que hago mi investigación. Y un proceso que se llama teoretización. Es un proceso en el que se construyen explicaciones alternativas que el investigador mantiene siempre confrontado a los datos hasta que llega finalmente a aquella que lo explica de manera más simple o ajustada. Esto es como crear supuestos, ¿cierto? Que siempre voy, por ejemplo, yo sé que existe cierta teoría que dice que tal cosa, que, no sé, en cierta situación las personas generalmente se comportan de esta manera, por ejemplo, que esa sea una teoría. Frente a la muerte de un familiar, las personas generalmente tienen pena. Esa es una teoría. Entonces, ese es mi supuesto. Y yo trabajo con ese supuesto, pero al momento de recolectando información, voy viendo que tal vez en lo que yo estoy descubriendo no se aplica ese supuesto. Entonces no puedo decir, no puedo seguir yo esa teoría. Entonces seguramente voy a encontrar otra teoría que se ajusta mejor a lo que yo estoy descubriendo, o si no hay, voy a crear una nueva. Entonces, ¿tienen alguna duda? Porque ya se acabó aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó claro? Ah, chat. Jessica Soto dice... Ah, hace rato decía que es más interesante que la cuantitativa, sí. Y Yasmin dice que no tiene dudas. Es muy distinto. Ya, quizás, bueno, ahora igual, obviamente están como pensando en las pruebas y todo, pero cuando tengan un tiempo, si pueden reflexionar un poco respecto a las diferencias de lo que vimos igual, porque para hacer metodología cualitativa hay como que cambiar la forma de pensar y dejar de ser, a veces somos un poco como cuadrados y estructurados, y la estructura no está mal, pero la metodología cuantitativa no,
recolecta información tan rica en cuanto a experiencias como la cualitativa, porque es muy estructurada. Entonces, la metodología cualitativa, especialmente ustedes que trabajan con personas, ¿ya? Que trabajan con personas, no con objetos, ¿cierto? Les sirve mucho para poder ponerse en el lugar de la persona con la que están trabajando, para poder tener, ser empáticos con las otras personas, para entender que hay formas de acercarse a la gente, ¿cierto? Que hay maneras de respetar creencias en las que yo no estoy de acuerdo. Entonces, la metodología cualitativa es una herramienta que a ustedes les puede servir mucho, más allá de que trabajen o no haciendo investigación. Ya aprender a hacer una entrevista, por ejemplo, o a trabajar en dinámicas de grupo, son herramientas que a ustedes de verdad les pueden servir mucho, más allá de si hacer su tesis para la carrera o si quieren trabajar en investigación o no. Si no tienen más dudas, no sé si, o sea, respecto a esta clase, no sé si tienen alguna duda sobre la prueba del jueves. Yo les puedo indicar, ya está hecha la prueba, ya la hice, se las voy a subir el jueves en la mañana, y tienen plazo para entregarla hasta el domingo. A cada uno de ustedes les voy a entregar un paper distinto. Sí, eso significa que voy a buscar 50 papers distintos. ¿Cuál que va a ser lo único que tienen en común? Es que van a tener metodología cuantitativa. Esa es como su característica en común. Después de eso, cada paper va a ser distinto. Distintos autores, ¿cierto? Distintas temáticas, distintos diseños de investigación. No sé si tienen alguna otra duda respecto a eso. Solo tenemos que hacerlo como lo que hemos hecho en los trabajos, no viene como preguntas de conceptos o algo así. No, no vienen preguntas de conceptos, pero esta vez van a tener que justificar. Por ejemplo, el problema de investigación es este, ¿cierto? Ya, lo destacan. ¿Por qué es el problema de investigación? Entonces, para poder saber y justificar teóricamente qué es el problema de investigación, tienen que definir lo que es un problema de investigación. Pero no quiero que lo citen de texto ni de la clase, quiero que lo escriban con sus palabras. Ah, ya entiendo. Sí, Gracias, profe. ya, de nada. Bueno, entonces si no tiene más dudas, les doy mucho ánimo, espero que ya estamos a martes, pero van a ver cómo va a pasar pronto la semana y van a poder descansar. Así que las dejo, son solo mujeres, somos solo mujeres. Las dejo, que estén súper bien, nos vemos el jueves. Ya cualquier duda me escriben nomás al correo electrónico. Gracias, Pueden profe. retirar, que Chao. estén bien. Chao.